El bufón es una de las figuras más identificables, intrigantes y recurrentes en el mundo. Ha habido bufones que han provocado sorpresa y risas desde tiempos inmemoriales. Adoramos la locura al verla en las personas y en el mundo, y al exhibirla voluntariamente en nosotros mismos. Es uno de los arquetipos atemporales que todos heredamos al nacer. Muchos de nosotros sufrimos por la ausencia del bufón en nuestras vidas. Frenéticos y rectos, nos tomamos demasiado en serio, esforzándonos en exceso por adaptarnos a un mundo que promueve el adicto al trabajo, la eficiencia y la productividad, hasta el punto de convertirnos en meros engranajes de una máquina. Como dijo William Shakespeare, el mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Al olvidar que la diversión es una necesidad humana básica, nos preguntamos por qué nos aburrimos y agotamos con tanta facilidad, perdiendo toda capacidad de espontaneidad, autenticidad y pasión. El antídoto para esto sería darle un espacio en nuestras vidas al arquetipo del bufón. Para mantener el equilibrio, sin caer en una necedad e irresponsabilidad excesivas, necesitamos desarrollar el arquetipo del sabio, quien, a pesar de su sabiduría, reconoce los límites de su conocimiento y puede reírse de sí mismo de vez en cuando. Los arquetipos no forman parte de un sistema mecánico, sino que son piezas de la vida misma, imágenes conectadas integralmente con el individuo vivo a través del puente de las emociones. El personaje del bufón es complejo y se le han atribuido diversas características, que es torpe, inarticulado, incapaz de ajustarse a las normas de comportamiento convencionales, pero también que posee una simplicidad natural y una inocencia de corazón. La palabra bufón proviene del latín folis, que significa un fuelle que expulsa aire vacío. Aplicado a las personas, implica a alguien sin sustancia, con pensamientos vacíos. Sin embargo, al mismo tiempo, el fuelle proporciona el oxígeno necesario para la combustión, del mismo modo en que el bufón nos enciende y aviva. En 1511, el erudito neerlandés Erasmo publicó Elogio de la locura, que se volvió enormemente popular y es un examen profundamente penetrante del bufón en la literatura occidental. La locura se presenta a sí misma, y dado que nadie la elogia, comienza alabándose, argumentando que la vida sería aburrida sin ella. La locura critica a todos, y los amigos cercanos de Erasmo le advirtieron sobre los posibles peligros de atacar a la Iglesia. Sin embargo, incluso figuras religiosas encontraron la obra divertida. La amistad y el matrimonio contienen cierto grado de locura, ya que tendemos a pasar por alto los defectos de nuestros amigos y seres queridos, considerándolos pequeños vicios en comparación con los de otras personas. Los intelectuales son necios en su búsqueda del conocimiento, pasando años en bibliotecas, investigando, convencidos de que lo que hacen es de enorme importancia, solo para que unos pocos intelectuales de otro siglo lean su libro y piensen altamente de él. La locura compara Echla a los filósofos con críticos de teatro que desenmascaran a los personajes en escena y arruinan la actuación. Son aburridos y molestos. Los filósofos parecen no comprender que las ilusiones que hacen la vida más llevadera son útiles, incluso si distorsionan la realidad. El bufón parece ser infinitamente más libre y feliz que aquellos abrumados por la sabiduría. Es el alma de la fiesta. Los bufones siempre dicen la verdad porque carecen de la astucia para mentir y manipular a los demás. En esencia, no hay nada que haga la vida más feliz que la alegría que acompaña la risa y el juego. La locura no solo es universal, sino necesaria e incluso deseable para la humanidad. Ser una persona no es otra cosa que hacer el papel de bufón, y reconocer este hecho es la forma más elevada de sabiduría. El bufón representa un regreso nostálgico a una forma de vida más sencilla, una sabiduría que no proviene de la mente,
sino del corazón. A veces, los ingenuos y sencillos, en su pureza de corazón, pueden llegar a verdades más profundas que aquellos sobrecargados de aprendizaje y convenciones, del mismo modo que a veces percibimos una verdad más resonante en los proverbios populares que en una exposición racional. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky escribe: «El más sabio de todos, en mi opinión, es aquel que puede, aunque sea una vez al mes, llamarse a sí mismo un necio, una facultad inaudita en nuestros días. En la literatura, los personajes sabios a veces representan la locura, y los locos expresan sabiduría. La paradoja del sabio necio es un oxímoron literal en el que el personaje identificado como bufón acaba siendo reconocido como poseedor de sabiduría». A veces, las personas acusan a los sabios de locura para ocultar su sabiduría no deseada, ya sea por temor a sus palabras en temas controvertidos o simplemente para castigarlos por hablar con valentía. El bufón sabio arquetípico es Sócrates. No solo su método educativo se basaba en exponer la locura de los supuestamente sabios, sino que él mismo afirmaba que su sabiduría provenía de su conciencia de la ignorancia. El conocimiento de la propia ignorancia es, en sí mismo, un tipo de conocimiento. Como escribe Shakespeare, «El necio se cree sabio, pero el hombre sabio sabe que es un necio». Hay dos maneras de ser engañado. Una es creer lo que no es cierto, la otra es negarse a creer lo que es cierto. Cuando hay una verdad incómoda que debe decirse, y aquellos en el poder temen hablar de ella, suele ser el bufón quien interviene. Hay algo heroico en esto. Es el bufón quien dice una verdad que nadie más se atreve a pronunciar, y esto trae un alivio inmediato, porque la gente sabe que era necesario decirlo. En términos generales, podemos distinguir entre dos tipos de bufones: el bufón natural, que carece de conciencia social, y ocasionalmente dice la verdad sin ser consciente de las convenciones sociales, y el bufón profesional, cuyo trabajo consiste en hacer que las verdades duras sean más digeribles al disfrazarlas con humor e ingenio. Uno sigue su corazón, el otro su mente. Los bufones más grandes suelen ser más astutos que aquellos que se ríen de ellos. El bufón no tiene miedo de decir la verdad. De hecho, el gran secreto del bufón exitoso es que en realidad no es ningún bufón. Como escribe el gran artista visionario inglés William Blake, si el necio persistiera en su necedad, se volvería sabio. El bufón, el payaso y el embaucador comparten rasgos similares. Son fuentes de humor, provocando inevitablemente la risa y sirviendo como catalizadores de la catarsis cómica. Sin embargo, también expresan una dualidad: necedad y no necedad, orden y desorden. Lo que puede parecer una broma, en realidad puede ser una advertencia. El teólogo y filósofo danés Søren Kierkegaard escribe: «Un incendio estalló detrás del escenario en un teatro. El payaso salió a advertir al público. Pensaron que era una broma y aplaudieron. Lo repitió. La ovación fue aún mayor. Creo que así es como el mundo llegará a su fin, con una ovación general de ingeniosos que creen que es un chiste». Los bufones profesionales pueden traer una mayor conciencia sobre lo que ocurre en el mundo y hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, muchos de ellos provienen de un trasfondo trágico: la contradictoria asociación entre la comedia y los trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, es conocida como la paradoja del payaso triste, en la que la comedia actúa como un mecanismo de defensa para encubrir sentimientos reprimidos de ira y agresión. Las personas pueden responder con risa ante el payaso, pero también sentir lástima, miedo o repulsión, generando reacciones ambivalentes. De hecho, algunas personas padecen culrofobia, un miedo irracional y abrumador a los payasos. En la actualidad, los payasos son una fuente constante de terror en libros y películas.
Tal vez esto se deba a que el papel del payaso moderno es siempre el mismo: entretener a los demás siendo el objeto de la risa, y no siempre lo logra. El payaso debe sacrificar su bienestar al tener que ponerse siempre la misma máscara y desempeñar el mismo personaje. Esta unilateralidad puede pasar factura mentalmente, y el payaso poco a poco se ve consumido por su sombra, el lado oscuro de su personalidad. El arquetipo del payaso malvado se representa mejor en el Joker, uno de los villanos más reconocibles de la cultura popular. En el teatro medieval, los payasos no solo hacían reír a los espectadores, sino que a veces también los arrastraban con ellos hacia la boca del infierno. La entrada del infierno representada como la boca abierta de un monstruo, lo que aterrorizaba al público. Así, sus lados claro y oscuro estaban equilibrados. El bufón y el embaucador tienen algunas diferencias psicológicas. En términos generales, el bufón es una figura inocente o ingenua, incapaz de hacer daño, mientras que el embaucador es intencionalmente engañoso, busca burlar a los demás y reírse de ellos. El embaucador disfruta del Schadenfreude, término alemán que significa literalmente alegría por el daño, obteniendo placer al ver o conocer las desgracias, fracasos o humillaciones de los demás. Puede consolar a alguien tras su fracaso, mientras que en su interior experimenta satisfacción. Cuando surge la oportunidad de gastar una broma a otra persona, el embaucador la aprovecha de inmediato. El bufón, en cambio, no busca reírse de alguien, sino reír con la persona, o reírse de sí mismo. La capacidad de reírse de uno mismo ayuda a romper el hielo, ya que no solo elimina la propia máscara social, sino también la de la audiencia, permitiendo un comportamiento genuino. Este acto valiente coloca a la persona en un estado de vulnerabilidad, lo que permite a los demás abrirse y recibir un mensaje de manera más profunda. Mientras que el bufón disfruta entreteniendo a los demás y suele ser el objeto de la broma, el embaucador busca ante todo divertirse él mismo, incluso a expensas de los demás. El bufón es capaz de mantener el sentido del humor, incluso en situaciones difíciles, irradiando esperanza a los demás. En un ambiente tenso, la persona herida se arriesga a hacer una broma, aunque eso signifique hacer el ridículo, no solo para calmarse a sí misma, sino también para aliviar a los demás. Cuando alguien actúa como un bufón a través de alguna acción externa, esto es inmediatamente evidente para el público. Con el embaucador, en cambio, la situación es más ambigua. Actúa como un bufón para que los demás caigan en su trampa. Engaña a quienes nunca esperan ser engañados. En la época medieval, el bufón de la corte tenía la tarea de entretener a la aristocracia de diversas maneras, con música, narraciones, sátira, comedia, malabarismo o acrobacias. Se creía que tener un bufón en la corte alejaba el mal de ojo. Esta no es una superstición anticuada, representa una verdad psicológica de valor duradero. Por lo general, es una buena idea colocar al bufón al frente, donde podamos vigilarlo. Debemos hacerle espacio al factor rebelde en nuestro interior y admitirlo en nuestra propia corte interna, donde pueda traernos ideas frescas y nuevas energías. Sin las observaciones directas y la actitud juguetona del bufón, nuestro paisaje interior podría volverse un páramo estéril. Durante la Edad Media, la fiesta de los locos era celebrada por el clero inferior en Año Nuevo, para proteger a la sociedad contra posibles alzamientos de impulsos destructivos, latentes. Todas las convenciones eran suspendidas temporalmente. El orden natural de las cosas se invertía. Los rituales sagrados eran parodiados de manera obscena. Las autoridades eclesiásticas ridiculizadas y los oprimidos podían desahogar sus represiones acumuladas de hostilidad, lujuria y rebelión. Estas celebraciones blasfemas
fueron eventualmente erradicadas por la Iglesia, relegándolas a la clandestinidad. El bufón también tuvo un papel importante en la corte real y tenía el permiso del rey para decir la verdad. Siendo tanto un miembro de la corte como un extraño, el bufón ocupaba un lugar peculiar, pues era la única persona capaz de ridiculizar al mismo rey al que servía, aunque solo en tono de humor, por supuesto. Cualquiera que se atreva a desafiar a los demás o al statu quo es considerado un bufón por aquellos que tienen demasiado miedo de hablar y que nunca arriesgarían su reputación siendo auténticos. Para hacer visibles sus privilegios especiales, el bufón imitaba la corona y el cetro del rey con un gorro de cascabeles y un boble o cetro de bufón. Al igual que una marioneta de ventrílocuo, la pequeña cabeza del boble podía decir cosas que el bufón tal vez no quisiera decir por sí mismo. Debido a su estrecha relación con el rey, los bufones estaban exentos de castigos y podían hablar sin temor. No obstante, algunos fueron demasiado lejos y terminaron decapitados. Los bufones representan valores rechazados por el grupo, ya que se oponen a las normas y reglas sociales. Son vistos como incompetentes y, con frecuencia, son marginados por su rebeldía, convirtiéndose en inadaptados sociales. Sin embargo, toda sociedad necesita una figura así, ya que los bufones son agentes de cambio, y la vitalidad de la cultura exige que haya espacio para quienes tienen la función de cuestionar y perturbar las mismas estructuras sobre las que se asienta la sociedad. Los bufones de la corte solían tener algún tipo de deformidad física. Provenían de familias pobres y representaban una carga económica, pero debido a sus cuerpos inusuales, eran utilizados como bufones naturales para provocar diversión. Las deformidades eran vistas como una marca especial del señor, por lo que los enanos, jorobados y otras personas con discapacidades físicas eran frecuentemente elegidos como bufones en las casas reales. Los enanos eran especialmente valorados y residían en muchas cortes reales, siendo frecuentemente ofrecidos como regalos entre miembros de la realeza. Su presencia junto al rey lo hacía parecer más grande y reforzaba su imagen de poder. Estos marginados demostraron ser personas de una profundidad y sabiduría inusuales, excluidos de las actividades comunes. Debido a sus limitaciones físicas, su soledad y sufrimiento los obligaron a descubrir recursos dentro de sí mismos. En la tragedia Rey Lear de Shakespeare, la relación del rey con el bufón es de amistad y dependencia. Cuando el rey se queda solo con sus caballeros, se siente terriblemente aislado y constantemente pregunta por el bufón. Quiere que el bufón lo acompañe a todas partes, actuando como su alter ego. El bufón suele invertir las relaciones entre los dominantes y los subordinados, ya que ocupa la paradójica posición de estar prácticamente fuera de la ley, pero al mismo tiempo depende completamente del apoyo del grupo social al que pertenece. Los bufones de Shakespeare, al igual que los bufones y juglares de la época, usan su ingenio para vencer a personas de mayor rango social, aunque sus características están exageradas con fines teatrales. El mito de Parsifal, una antigua leyenda artúrica, describe el viaje que un joven debe emprender para convertirse en hombre. Es conocido como Parsifal, el joven necio, y vive solo con su madre. Tras ver pasar a unos caballeros, queda maravillado y decide dejar a su madre para convertirse en caballero, enfrentándose a numerosas pruebas que lo inician en la adultez. En la historia, el castillo del Grial está en crisis. El rey pescador, soberano del castillo, ha sido herido de gravedad. Sus heridas son tan severas que no puede vivir, pero tampoco puede morir. Se ha vuelto infértil y su reino es estéril. Esto simboliza cómo las heridas psicológicas se manifiestan en problemas del mundo exterior. Todo adolescente recibe su herida del rey pescador. Es el paso de la conciencia ingenua a la autoconciencia. Es doloroso ver a un joven crecer y darse cuenta de que el mundo no es solo alegría y felicidad. Sin embargo, su primer contacto con la herida será, más adelante, su redención en la vida.
Cada noche, en el castillo del Grial, se celebra una solemne ceremonia. Una de las doncellas sostiene el santo Grial, lleno de vino, y cada persona que bebe de él ve cumplido su deseo más profundo. Sin embargo, el rey pescador no participa y sufre en soledad. No hay esfuerzo exterior posible si nuestra capacidad interna está herida. Quizás sea la forma más profunda de sufrimiento, estar frente a la belleza, la felicidad y lo sagrado, pero ser incapaz de participar en ello. El bufón de la corte había profetizado hace tiempo que el rey pescador sería sanado cuando un inocente necio llegara al castillo y formulara una pregunta específica. Un día, Parsifal encuentra a un hombre pescando en un lago. Es el rey pescador. Le pregunta si hay algún lugar donde pueda pasar la noche, y el rey pescador le da indicaciones para llegar al castillo del Grial. Parsifal asiste a la ceremonia, pero el rey pescador gime de dolor en soledad. El joven necio, que se niega a quitarse la prenda rústica hecha por su madre, recuerda su consejo de no hacer demasiadas preguntas, simbolizando un complejo materno. Olvida lo que le enseñó la figura del padrino que lo entrenó y no le habla al rey pescador. Al día siguiente, abandona el castillo. Al volverse para mirar atrás, descubre que el castillo ha desaparecido. Pasaron 20 largos y dolorosos años antes de que Parsifal encontrara nuevamente el castillo del Grial. El mito original termina aquí. El castillo interior siempre está ahí, pero permanece invisible a nuestros ojos, a menos que aprendamos a ver el mundo con una nueva mirada. En muchas versiones posteriores de la historia, cuando Parsifal finalmente regresa al castillo del Grial, formula la pregunta al rey pescador: ¿a quién sirve el Grial? Inmediatamente, el rey es sanado, y la paz y la felicidad reinan sobre la tierra. El Grial es el centro del significado en la vida humana, y el propósito de la vida es servir al Grial o al yo superior. El analista junguiano Robert A. Johnson escribe: un hombre debe aceptar mirar a la parte necia, inocente y adolescente de sí mismo para encontrar su cura. El bufón interior es el único que puede tocar su herida del rey pescador. En Don Quijote, considerada a menudo la primera novela moderna, el escritor español Miguel de Cervantes retrata a un hombre que enloquece tras leer demasiados libros de caballería. Decide convertirse en caballero andante bajo el nombre de Don Quijote. Montando su débil caballo, se lanza a defender a los inocentes y derrotar a los malvados, solo para terminar haciendo exactamente lo contrario. Todo lo hace en nombre de una campesina, a quien idealiza como una princesa, pero que nunca aparece en la novela. El término quijotesco se refiere a una persona propensa a ilusionarse, incapaz de distinguir la realidad de la imaginación, y que persigue ideales elevados y románticos, pero poco prácticos. En una escena famosa, el héroe libra una lucha imaginaria contra molinos de viento, creyendo que son gigantes. De ahí surge la expresión luchar contra molinos de viento, que significa atacar enemigos imaginarios. Don Quijote recluta a Sancho Panza como su escudero, un campesino realista que se desconcierta ante las fantasías grandiosas de su amo, pero lo sigue con la esperanza de obtener riquezas. El realismo de Sancho contrasta con el idealismo de Don Quijote. Sin embargo, las buenas intenciones de Don Quijote terminan dañando a quienes se cruzan en su camino, ya que es incapaz de ver el mundo tal como es. No solo es visto como un bufón, sino como un completo loco. A pesar de su locura, es ingenioso y, en ocasiones, parece cuerdo, siempre y cuando no hable de caballería. Esto puede ser una advertencia de que incluso las personas más inteligentes pueden caer víctimas de su propia necedad. Al final, Don Quijote cae enfermo y duerme profundamente, despertando más tarde de un sueño y, con ello, de su locura. Se da cuenta de que ha desperdiciado su vida y que todo ha sido una locura.
La atmósfera de la novela pasa de la comedia a la tragedia, y aquellos que antes lo despreciaban no pueden evitar sentir lástima por él. Insisten en que está equivocado y que realmente es un caballero. Lo que antes se veía como locura, ahora se considera cordura. Pero una vez que sus ilusiones desaparecen, muere. Muere de una sobredosis de realidad. Esto plantea la pregunta: ¿es mejor conocer la verdad y ser infeliz, o vivir en un paraíso de necios? En su novela El idiota, Dostoyevski explora esta cuestión en cierta medida. Retrata al hombre ideal, un individuo absolutamente hermoso, en un mundo moralmente corrupto y decadente. El protagonista, el príncipe Mishkin, regresa a Rusia tras haber pasado un tiempo en un sanatorio suizo, recibiendo tratamiento para la epilepsia y la idiotez. Hasta el siglo XX, un término médico real para ciertos trastornos neurológicos. Desde su viaje en tren a San Petersburgo, se ve inmerso en la corrupción de la sociedad. A diferencia de otros necios virtuosos en la ficción, Mishkin enfatiza la inocencia más que la comicidad. Dostoyevski escribe: primero, este príncipe es un idiota, y segundo, es un necio. No sabe nada del mundo y no tiene lugar en él. La apertura de corazón, inocencia y falta de experiencia social de Mishkin funcionan como una sátira, en contraste con la sociedad corrupta, fría, obsesionada con el dinero, manipuladora y egocéntrica en la que se encuentra. El príncipe es franco, transparente y es incapaz de ocultar sus sentimientos tras una máscara social para impresionar a los demás. Dice lo que piensa, sin importar el contexto social. Esto hace que la gente lo llame idiota, a pesar de que tiene profundas intuiciones sobre la naturaleza humana y lo que significa ser un verdadero cristiano. Su antítesis es Hippolyte, un joven ateo y nihilista en las últimas etapas de la tuberculosis y cercano a la muerte. Ha perdido la voluntad de vivir y se rebela contra la sociedad, la naturaleza y Dios. Su famosa frase resume su perspectiva: es mejor ser infeliz y conocer lo peor, que ser feliz en un paraíso de necios. El príncipe Mishkin, en cambio, no comprende por qué alguien elegiría ser infeliz. En lugar de filosofar, pasa mucho tiempo con los pecadores, sirviendo como su guía moral y espiritual. En el mundo, lo que realmente importa son los pequeños actos de bondad. La redención es un tema clave en la novela: salvar el alma de su estado de pecado a través de la humildad y la compasión. La frase más famosa del libro es: el príncipe nos asegura que la belleza salvará al mundo. En muchos cuentos de hadas aparecen tres hermanos, y el menor es siempre un simplón del que todos se burlan. Pero, al final, es este necio quien se convierte en el héroe de la historia. Es el hermano temerario que se aventura donde los ángeles temen pisar, y al hacerlo, gana la mano de la princesa y su reino. El necio parece poseer poderes mágicos y tener a la suerte de su lado. Su enfoque espontáneo de la vida combina sabiduría, locura y necedad. Cuando mezcla estos ingredientes en la proporción correcta, los resultados son milagrosos, pero cuando hay un desequilibrio, todo puede acabar en un desastre. Una de las figuras más queridas del folclore ruso es Iván el Tonto. El escritor ruso León Tolstoy escribió un cuento titulado Iván el Tonto, en alusión a esta figura. En la historia, Iván es el hijo menor de una familia campesina. Su ingenuidad, bondad y capacidad de perdonar con facilidad hacen que otros se aprovechen de él, incluso a su propio perjuicio, mientras que sus hermanos sucumben a la tentación del dinero y el poder militar. Iván lleva una vida sencilla. Vive en una granja, cuidando a su anciano padre y a su hermana muda, y trabaja en los campos. Cuando sus dos hermanos se quedan sin dinero, insisten en recibir su parte de la herencia. El padre se opone, pues han sido Iván y su hermana quienes lo han ayudado. Sin embargo, Iván accede a las exigencias de sus hermanos. El viejo diablo,
Al ver la generosidad de Iván y la falta de conflictos entre los hermanos, envía a un pequeño demonio a cada uno para sembrar discordia. Los dos diablos logran tentar a los hermanos con la avaricia y el poder, lo que los mete en problemas. Iván, a quien el diablo enferma, solo trabaja aún más duro y supera todos los obstáculos. Los tres pequeños diablos se unen para derrotarlo, pero todos fallan. A medida que Iván los encuentra uno por uno, estos le suplican por sus vidas y le prometen concederle un deseo si los perdona. Iván, con inocencia, pronuncia: «Dios los bendiga», lo que hace que desaparezcan. Iván obtiene poderes mágicos. Puede transformar hojas en oro y paja en soldados. Decide repartir las monedas de oro entre los campesinos del pueblo y conjurar soldados para cantar y bailar. Finalmente, el viejo diablo pierde la paciencia y va personalmente a enfrentarse a Iván, pero también es derrotado. Mientras que Iván confía en su corazón y cree en las leyendas y en lo mítico, sus hermanos dependen de su mente y de la practicidad. Al final, Iván se casa con la hija del zar. El hombre que no tenía nada lo recibe todo. El necio se convierte en el héroe. En el tarot, el loco suele representarse como un hombre que sostiene una rosa blanca, símbolo de la inocencia y la pureza, y en la otra mano, un pequeño fardo con sus posesiones. Está dispuesto a sacrificarlo todo por el viaje. Camina alegremente, mirando hacia el cielo, viviendo en un paraíso de necios, absorto en las grandes aventuras que le esperan. A sus pies, un perro intenta llamar su atención, pues está a punto de caer por un precipicio. El tarot se originó a partir de las cartas ilustradas italianas del siglo XV, conocidas como trionfi, inspiradas en festivales teatrales y utilizadas para el entretenimiento. Más tarde fueron llamadas tarocchi, de donde se deriva tarot, cuyo origen, taroch, significa necedad. Por lo tanto, el tarot también se llama el viaje del loco. En el siglo XVIII, la práctica oculta de la cartomancia comenzó a ganar popularidad, y los místicos se referían a las 78 cartas como arcanos. Los primeros 22 son los arcanos mayores, mientras que los restantes 56 son los arcanos menores. El loco tiene el número 0, y en la mayoría de las barajas es la primera carta de los 22 arcanos mayores, cuyo último arcano es el mundo. En esta última carta, una gran corona de laurel simboliza la totalidad, en la que el loco, quien es andrógino, se convierte en el bailarín cósmico y en el anima mundi, alma del mundo. Sin embargo, así como el viaje hacia la plenitud termina, también comienza de nuevo, pues es un proceso de toda la vida. El loco es tanto el inicio como el final del viaje. Es heroico porque salta desde la zona de confort hacia lo desconocido. El viaje del loco es similar al monomito del viaje del héroe, en el que el héroe recibe una llamada a la aventura y debe abandonar la seguridad del mundo ordinario para entrar en el territorio desconocido y desafiante del mundo especial. Aquí debe derrotar a su dragón, su peor miedo, evento, persona o recuerdo evitado durante mucho tiempo, y recolectar el oro, el tesoro difícil de alcanzar. El viaje representa una muerte y un renacimiento psicológicos y espirituales, en los cuales una parte vieja de uno mismo muere, dando paso a un nuevo yo más fuerte y capaz. Finalmente, el héroe debe regresar a su gente en el mundo ordinario y compartir el regalo adquirido en el mundo especial con los demás, algo con el poder de sanar, ya sea sabiduría, amor o simplemente la experiencia de haber sobrevivido al mundo especial. El loco es un viajero errante, enérgico, ubicuo e inmortal. Es la carta más poderosa de todos los arcanos del tarot. El loco está siempre en proceso de transformación y se considera la iniciación en el gran misterio de la vida. Los arcanos mayores pueden verse como representaciones de las experiencias típicas que se encuentran a lo largo del antiguo camino hacia la autorrealización,
o lo que el psiquiatra suizo Carl Jung llamó individuación. Las cartas del tarot pueden utilizarse para la amplificación, un método junguiano que permite clarificar sueños, visiones, dibujos u otro material simbólico al amplificar las imágenes a través del estudio comparativo de la mitología, la religión, la alquimia, los cuentos de hadas y el arte. Es apropiado que el loco tenga el número 0. El poder del 0 radica en su forma circular, que simboliza el infinito. El antiguo símbolo egipcio del Ouroboros, o devorador de su propia cola, representa el concepto del eterno retorno y la eternidad, asociado con el aforismo: uno es todo y todo es uno. Es el pleroma, la plenitud del ser donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Como han señalado muchos sabios, Dios es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Un círculo con un punto en el centro es el símbolo universal del Sol, fuente de todo calor, luz y poder. Este jeroglífico también representa el huevo del mundo, desde cuyo fértil centro surgió y sigue surgiendo toda la creación. Está relacionado con el paraíso, aquel estado dichoso de la naturaleza inconsciente que la humanidad experimentó antes de caer en la realidad de la conciencia. Es el útero primordial donde todos vivimos alguna vez, fuera del tiempo y el espacio. La nostalgia que sentimos por nuestra infancia refleja este gran anhelo de volver a ser contenidos en el círculo perfecto, el estado original de plenitud, donde se logra la unión de los opuestos. En la psicología junguiana, el punto representa el ego, el centro de la conciencia, y el círculo simboliza el sí mismo, el centro de toda la psique, que abarca tanto la conciencia como el inconsciente. Jung escribe: no soy yo quien me creo a mí mismo, sino que más bien me sucedo a mí mismo. La imagen del loco, que sobrevive hoy en nuestras barajas de cartas disfrazado de Joker, ha atravesado muchas transformaciones simbólicas, alternando entre mendigo, loco y bufón. El tarot Visconti, Sforza, que data del siglo XV, se cree que es el conjunto de cartas más antiguo que ha sobrevivido, aunque no se conserva un mazo completo. En estas cartas, el loco es representado como un mendigo o vagabundo con ropas andrajosas y medias sin zapatos. Lleva un bastón y plumas en el cabello, lo que podría relacionarse con la imagen del hombre salvaje. En el tarot Sola Busca, creado por un artista desconocido a finales del siglo XV, el loco lleva un tocado de plumas y toca una gaita. En el Hofamterspiel alemán del siglo XV, el loco, Narr, también toca la gaita, pero va descalzo y viste una túnica con cascabeles en la capucha, recordando al bufón de la corte. En el tarot Chimantegna del mismo siglo, el loco es retratado como un anciano semidesnudo, apoyado en un bastón, con la palabra mísero, mendigo, inscrita. En esta carta se ve a un animal intentando captar su atención. El loco está en tan estrecho contacto con su lado instintivo que no necesita mirar hacia dónde va en el sentido literal. Su naturaleza animal guía sus pasos. En una antigua carta del tarot francés, el loco aparece con los ojos vendados, lo que enfatiza aún más su capacidad de actuar por intuición en lugar de por visión, usando la sabiduría intuitiva en lugar de la lógica convencional. En una antigua carta suiza, el loco viste un atuendo completo de bufón y sostiene una vara. En barajas posteriores, como en el tarot de Marsella, popular en los siglos XVII y XVIII, el loco usa un gorro de bufón, lleva un atillo de pertenencias colgado de un palo sobre su espalda y es perseguido por un animal que le ha desgarrado los pantalones, o lo sigue alegremente una mariposa. Finalmente, tenemos la imagen popular del loco a punto de caer por un precipicio, tal como se representa en la baraja Rider-Waite, publicada en 1909,
por la Ryder Company, ilustrada por Pamela Colman Smith bajo las instrucciones del poeta y místico británico Arthur Edward Waite, ambos miembros de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Psicológicamente, el arquetipo del loco es el precursor de la transformación, representando un nuevo comienzo. Nada iniciaría sin el loco. Los inventores y los genios casi siempre han sido considerados poco más que necios al principio de sus carreras, y muy a menudo también al final de ellas. Shoshin es un concepto del budismo zen que significa mente de principiante, y se opone a la mentalidad cerrada de quien se cree experto. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto hay pocas. La apertura mental puede conducir a la cultivación del silencio, que proporciona el espacio necesario para la experiencia misteriosa de lo luminoso. Si no puedes escuchar lo que dice la persona a tu lado, tampoco escucharás la voz del silencio. El potencial de nuestros 5 sentidos es vasto, pero está limitado por nuestra falta de refinamiento en su uso. Jung escribe: «El alma exige tu necedad, no tu sabiduría». Emprender un viaje de autodescubrimiento se considera tradicionalmente un acto de necedad. Se espera que sigamos un camino lineal: educación, trabajo, matrimonio, y así sucesivamente. Cuando alguien se desvía de este camino, es visto como un necio, cuyas aventuras no traerán más que pobreza y miseria. El primer paso suele ser el más difícil y el más importante. Como dice el proverbio chino, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. El loco piensa en todas las maravillosas aventuras que le esperan y se preocupa menos por cometer errores. Actúa con espontaneidad, es enérgico y nos insta a vivir la vida al máximo, mientras que quien piensa demasiado se vuelve excesivamente cauteloso y permanece estancado. Es el miedo a la incertidumbre lo que nos paraliza. Para evitar sufrir por la anticipación, a menudo preferimos experimentar el fracaso antes que arriesgarnos al éxito. Este estado de rumiación y sobrepensamiento genera ansiedad, y uno sufre más en la imaginación que en la realidad. Sin embargo, el fracaso puede abrir puertas que nunca imaginamos. Lo que abstractamente consideramos un fracaso absoluto podría, en realidad, conducir a un éxito inimaginable. Como dicen los alquimistas, en la inmundicia será hallado. Aquello que más necesitas está donde menos deseas mirar. El loco generalmente no tiene idea de en qué se está metiendo al iniciar su viaje, ni ve todas las pruebas que deberá superar, las cuales, de haberlas previsto, quizá lo habrían hecho desistir. Vive el momento y ve la realidad tal como es. No teme al cambio ni a explorar territorios desconocidos, a pesar de que se le advierta sobre sus peligros. No importa cuántas veces tropiece, el loco sigue adelante. Ninguna persona grandiosa ha dejado de cometer errores. Al final, lo que importa es el viaje, no el destino. No cesaremos de explorar, y el final de toda nuestra exploración será llegar al punto de partida y conocer el lugar por primera vez. Si bien el loco tiene muchos aspectos positivos, también puede ser tan terco que no se detiene a reflexionar ni a observar hacia dónde se dirige, por lo que termina cayendo por un precipicio. El loco camina siempre al borde. A veces, nuestra voz interior de protección se convierte en un juez implacable. Esa voz que dice: «Ten cuidado, harás el ridículo». Esa es una pregunta estúpida. Todos se reirán de ti y te juzgarán. Suenas absurdo. Es la voz de la conformidad y el lado oscuro del loco. Es la voz que nos hace actuar con mediocridad, jugar sobre seguro, conformarnos con placeres superficiales y seguridad, y buscar la aceptación de los demás a costa de nuestros verdaderos deseos. Esto sucede cuando no somos conscientes del loco dentro de nosotros, lo que nos lleva a la envidia, el resentimiento, la vergüenza y otras neurosis. En su relación con el viaje hacia la individuación,
El loco encarna tanto la iniciativa como la resistencia inherente a su naturaleza. Está estrechamente ligado al arquetipo de la juventud eterna, que todos conservamos tras dejar atrás la infancia. Puede traer la energía, la belleza y la creatividad de la niñez a la vida adulta, o puede sabotear la autorrealización y condenarnos a fantasías adolescentes irreales y a una existencia que sentimos como una prisión. El loco está estrechamente relacionado con el arquetipo del niño. Los niños tienen menos persona y siguen más su instinto que las normas impuestas por los demás, el superyo freudiano. El niño ha entrado parcialmente en el mundo racional, mientras que el loco ha escapado parcialmente de él. Ambos están, en cierto modo, liberados de la presión implacable de la vida cotidiana y del constante bombardeo de los sentidos externos que agobia al resto de la humanidad. El loco es alegre y optimista, no se toma las cosas demasiado en serio. Friedrich Nietzsche escribe: «La madurez del hombre, haber recuperado la seriedad con la que jugaba de niño». La analista junguiana Marie-Louise von Franz equipara al loco con la función inferior, el término de Jung para el aspecto más subdesarrollado de la psique, relacionado con las 4 funciones psicológicas básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Por ejemplo, la función inferior de una persona predominantemente racional sería el sentimiento. Sin embargo, el loco representa algo más que la función inferior, pues es una figura arquetípica religiosa. Von Franz escribe: «Él encarna una parte de la personalidad humana, o incluso de la humanidad, que quedó rezagada y por lo tanto aún conserva la plenitud original de la naturaleza. Simboliza una función principalmente religiosa, pero en la mitología, cuando el loco aparece como el cuarto en un grupo de 4, tenemos cierto derecho a suponer que refleja el comportamiento general de una función inferior. El héroe loco representa la parte despreciada de la personalidad, la parte ridícula y no adaptada, pero también es el puente hacia el inconsciente y, por lo tanto, guarda la clave del todo inconsciente del individuo. El loco conecta 2 mundos: el mundo cotidiano donde vivimos la mayor parte del tiempo y el mundo de la imaginación. Es la puerta hacia el gran tesoro, trayendo consigo la renovación de la vida. Es la función inferior la que conduce a la curación de nuestra herida del rey pescador. El santo loco es aquel que está dispuesto a arriesgarse al ridículo, el desprecio y el rechazo para seguir el camino de la verdad y el amor, sin importar lo que digan los detractores. Posee una integridad que se manifiesta en el valor de ser él mismo en todas las circunstancias, sin necesidad de ser definido por la opinión de los demás ni de convertirse en un conformista por miedo. Está libre de juzgar a los demás según los valores convencionales y es completamente presente ante el otro ser humano. El santo loco es imparable y por ello es el más amenazante para las autoridades y poderes que controlan el mundo. Cada persona es digna del amor de Dios y por lo tanto, cada persona tiene el potencial de crecer en la plenitud del espíritu. Ser un loco por amor a Cristo proviene de los escritos de San Pablo, quien afirma que Dios ha hecho necia la sabiduría de este mundo. Dice de los incrédulos: profesando ser sabios, se hicieron necios. La necedad por Cristo consiste en rechazar las posesiones mundanas en favor de una vida religiosa y ascética, incluso si esto conlleva humillación y burla por parte de la multitud. El loco es el precursor del Salvador. Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase necio, para que llegue a ser sabio. Gracias por dedicar tu valioso tiempo a ver nuestros videos. Tu apoyo y aliento son la mayor motivación para ayudar a que nuestro canal crezca. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos videos. Nos vemos en el próximo.